Hola amigos de Growing, soy Marcelo y hoy día vamos a hablar sobre cómo crear oportunidades. Oye, pero seamos realistas, si esto no va a resultar. Seamos realistas, por favor. Si la gente no piensa así. A ver. Convengamos que así es como son las cosas. Estos son típicos argumentos que escucho en mis sesiones de coaching, por ejemplo, cuando se trata de probar algo distinto, probar algo diferente, de salir de la zona de confort. Todos tenemos nuestros modelos de realidad y creemos que tenemos clara la película. Creemos saber cómo funcionan las personas, cómo funciona nuestro mercado, cómo funciona nuestra empresa. Y creemos que conocemos a las personas y sobre todo que nos conocemos a nosotros mismos. Y a veces estamos tan convencidos de esto que ni siquiera nos molestamos en probar algo diferente que tiene el potencial de crear una nueva oportunidad. ¿Qué oportunidades crees, por ejemplo, que tiene un niño de 12 años de contactar al CEO de una multinacional para pedirle que le regale un producto que ellos fabrican, que ellos producen? Probablemente dirías imposible. Sin embargo, esto es lo que hizo Steve Jobs cuando tenía 12 años. Contactó al CEO de Hewlett Packard para pedirle algunas partes, algunos circuitos que ellos fabricaban. Y no solamente consiguió los circuitos, sino que además consiguió un empleo, un internship en la empresa. Ahora, ¿cuántos dirían que Steve Jobs en verdad tenía la oportunidad de hacerlo y agarró la oportunidad? ¿Para cuántos de ustedes el contactar al CEO de una empresa multinacional es siquiera algo posible? ¿Por qué les cuento esta historia? Porque tú le dirías a un niño de 12 años que necesita algo para un proyecto, que dejó pasar la oportunidad de contactar al gerente de una multinacional y que por eso no pudo llevar a cabo lo que quiere hacer. No, porque ni siquiera consideras que ese niño tiene una oportunidad de hacer eso. Ahora, para Steve Jobs la realidad era distinta. Para él no existía esa limitación y él no dudó en agarrar el teléfono y contactar a esta persona. Y esto es importante porque al momento de hablar de oportunidades, creemos que tenemos que encontrarlas, que están alrededor nuestro y que en la medida que seamos capaces de verlas, las vamos a encontrar. Pero la verdad es que las oportunidades no existen hasta el momento en que tú las creas en tu experiencia. Y esto es lo relevante. Las oportunidades no se encuentran, las oportunidades se crean. Y solamente vas a poder crear las oportunidades que tu estructura de conciencia, que tu modelo de realidad permitan. Y para entender esto, piensen en una ilusión óptica como la que se ve acá. Algunas personas ven a una joven, otras personas ven a una anciana. Sin embargo, la respuesta correcta no es ni una anciana ni una joven, ya que tú puedes tener una experiencia de una anciana o puedes tener la experiencia de una joven, pero lo que estás viendo no son más que un montón de líneas. Y tú en tu experiencia estás creando la experiencia de una joven o la experiencia de una anciana. Acá tú no puedes experimentar nada que no estés primero creando a través de tus pensamientos. Y de la misma forma ocurre con las oportunidades. Si es que ves a una anciana, no dejaste pasar la oportunidad de ver a una joven. Y si es que viste a una joven, no dejaste pasar la oportunidad de ver a una anciana. Porque solamente pudiste ver lo que tu estructura de conciencia en ese minuto te permitía ver. Ya que la experiencia la estás generando tú. Tú, a través de tus pensamientos, estás generando la experiencia de una joven o de una anciana. O puedes incluso elegir no ver ninguna de las dos y ver un montón de rayas sobre un papel. Y tener la experiencia de un papel con rayas. Y el hecho de que tú estés creando las oportunidades en tu experiencia y que tu modelo de realidad, tu estructura de conciencia determine cuáles son las experiencias que tú puedes crear, significa que para crear una nueva oportunidad tienes que cambiar tu estructura de conciencia, tienes que tener un pensamiento nuevo, un pensamiento fresco. Y esto en muchos sentidos puede amenazar tu zona de confort, esto puede amenazar tu ego. Y por eso buscamos reafirmar nuestra realidad en la medida que podemos y tratamos de tener la razón. Y la verdad es que siempre vas a poder tener la razón. El tema es, ¿te sirve para crear esa nueva experiencia? ¿Te sirve para crear una oportunidad y de esta forma crear una experiencia distinta? Si lo que te estás preguntando es ¿por qué las cosas son como yo creo que son? Siempre vas a encontrar una razón.
En cambio, lo que deberías preguntarte si lo que quieres es crear una oportunidad es ¿cómo puedo lograr esto? Entonces, los nuevos pensamientos que tengas, que van a habilitar una nueva experiencia, van a tener relación con esto. Por otra parte, también es útil entender que estamos envueltos en una serie de patrones. Tenemos una serie de patrones de pensamientos, tenemos una serie de patrones de comportamiento, de hábitos. Y no solo eso, sino que estamos inmersos en un determinado ambiente que también en nuestra experiencia son patrones. Y por esto es importante el ambiente en el cual tú te desenvuelves, las personas que te rodean, las personas que te influencian más en tu vida. ¿Estas personas reafirman solamente la realidad que vives hoy? ¿O son personas que te potencian, que te ayudan a crear esta nueva experiencia, a crear estas nuevas oportunidades? Porque en tu experiencia siempre vas a tener más de lo que alimentas. Siempre recuerdo cuando nació una sobrina. Yo nunca antes de ella ponía mucha atención a los niños. Y recuerdo muy bien el día en que nació, porque apenas salí de la clínica, vi guaguas por todos lados. Y me acuerdo que me pregunté en ese minuto de dónde salió tanta guagua. Todo el mundo se puso de acuerdo y tuvo bebés al mismo tiempo. Y la verdad es que no era así. Las guaguas siempre estuvieron ahí. Pero mi foco, mi atención no estaba puesta en los niños. Pero una vez que mi entorno cambió y los niños pasaron a ser algo importante, yo también empecé a ponerle más atención a eso y a tener la experiencia de que hay niños alrededor mío. El tema es que siempre vas a tener más de lo que alimentas en tu vida. Y si te juntas con personas, con gente que vive la experiencia que tú quieres vivir, te va a facilitar mucho más el hecho de poder tener tu intención enfocada en ese sentido. Y cuando se creen nuevos pensamientos, que ese pensamiento esté orientado en crear esa nueva experiencia, en crear esa nueva oportunidad. El tema acá es el siguiente. Tú no estás en control de lo que piensas. Tú no puedes elegir el próximo pensamiento que vas a tener. Sin embargo, sí puedes elegir a qué le das tu atención. Y siempre vas a tener más de lo que alimentas. Entonces, si te rodeas de gente que ya vive la experiencia que quieres vivir, que también cree que esa oportunidad se puede lograr, más vas a estar orientando tu atención y tu intención en la dirección correcta para crear una nueva oportunidad, para crear un nuevo pensamiento que habilite esta nueva experiencia. Finalmente, recordar que siempre vas a encontrar negativas, pero también está en tus manos si es que tú le vas a dar tu atención a eso o no. Hay un dicho famoso de Henry Ford que dice algo así como, ya seas que creas que puedes o que creas que no puedes, tienes la razón. Y esto es cierto porque si crees que no puedes, siempre vas a tener nuevos pensamientos sobre por qué no puedes. Mientras que cuando crees que puedes, eventualmente vas teniendo nuevos pensamientos que finalmente van a habilitar esa nueva experiencia en tu vida. El creer que tus circunstancias determinan las oportunidades en tu vida es la mentalidad más desempoderante que puede existir. Empodérate y date cuenta. Tú estás creando tu experiencia. Tú creas las oportunidades en tu vida. No esperes que alguien más las cree por ti. Y en vez de preguntarte por qué no tengo esta oportunidad, pregúntate cómo puedo lograr eso que quiero lograr. Espero que le haya sido útil este video. Como siempre, los invito a suscribirse a nuestro canal, a compartir estos videos y a dejar sus comentarios, y yo me voy a unir a la discusión. Un abrazo, amigos, y nos vemos en un próximo video.